a grabar desde acá. Bueno, como decía, en el dominio, llamado dominio temporal, vamos a llamarlo así, dominio temporal. Ya, el dominio temporal. ¿Qué viene a hacer? Por ejemplo, tengo aquí lo que es el voltaje, un voltaje en el tiempo, ya, un voltaje en el tiempo. Me acomodo un poquito esto, está un poquito incómodo. Ahora sí, listo. Voltaje en el tiempo es igual, aquí tengo lo que se llama la amplitud. Voy a llamarlo BM, ya, BM. La amplitud es igual a, ya sea una velocidad, ya sea a un coseno o senoide. En este caso voy a colocar un seno, ya, un seno, por aquí, ahora paréntesis, por la velocidad angular, ya vamos a ir viendo a qué se refiere todos estos parámetros que estoy indicando aquí, más lo que es la fase es el ángulo que se desfasa, por, bueno, esto sí ya será mi voltaje, ¿ya? Esta es la expresión del dominio temporal, se llama esto, dominio temporal. ¿Y qué representa el dominio temporal? Es la forma de la onda de corriente alterna. Ya tiene una amplitud, tiene una forma senoidal o cosenoidal, tiene una velocidad angular y una fase, ¿ya? Pero vamos un poquito, antes de seguir con esta parte, vamos a ver algunas componentes de lo que es, por ejemplo, antes de representar esta expresión que en el dominio temporal. En este caso vemos las medidas angulares. Ya, por ejemplo, este es un radián, equivale a 180 grados sobre pi. Escucha, pero alguien me va a decir, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Alguno que no conoce el tema este. Bueno, esta parte se refiere a esto. Yo tengo una señal, esta es una línea de tiempo, ya una línea de tiempo, donde aquí yo tengo una magnitud que podría ser voltaje o corriente, y aquí tengo un tiempo en el cual se desplaza la señal, ya. La señal sinusoidal, en el caso voy a hacer la señal sinusoidal, empieza desde un punto cero. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaría de aquí, ¿ya? ¿Cómo es la senoide? De esta forma tiene, ¿no? La senoide, en pie baja y sube, baja y sube. Esto va de forma, ya, no importa la cantidad que tenga, pero esta es la forma senoidal. A esta puntita, o sea, la punta donde choca, ya dependiendo de la amplitud, o sea, este punto aquí arriba, se le llama voltaje pico, ¿ya? Voltaje pico, o también se le llama voltaje máximo. Aquí está, voltaje pico, voltaje máximo. Este es un pico en el lado positivo, porque la alterna no tiene polaridad, ¿ya? Está tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Aquí abajo igual tengo un voltaje pico, ¿ya? También tengo un voltaje máximo, o sea, tanto ambos. Entonces, estos dos conformarían dos voltajes pico con respecto a la corriente alterna, ¿ya? Bien, fuera de eso, tenemos otra componente interesante que sería un voltaje intermedio. Hay un valor intermedio. Ya, ese valor intermedio que está aquí más o menos, intermedio, se llama el BRMS o voltaje eficaz. El tema justamente de ahora, voltaje eficaz, BRMS, ¿ya? Entonces, ¿esto qué indica el BRMS? Si yo voy a usar un tester, si soy eléctrico pues, o manejo un tester, ya sea en la universidad, etcétera, el tester o fluki o voltímetro, como ustedes quieran llamarlo, me mide esto, me mide el BRMS, ¿ya? Yo voy a colocar las puntas de prueba en la fase neutro. Voy a colocar esto para medir lo que es continua. Voy a colocar ya sea en trifásica, las fases con el neutro o con tierra. Entonces, ese valor que me mide el tester es BRMS. No se olviden.
ese valor que se pide, que se puede medir en el tester, es el BRMS. O también se llama voltaje eficaz, voltaje efectivo, tiene varios nombres, ¿ya? Pero para que no, esto comúnmente es BRMS. Ahora, ¿qué es pero el BM entonces? BM es el voltaje máximo, amplitud máxima. Esto es, entonces, ¿qué representa esto? De otra forma, bueno, les doy un ejemplo para que quede clara esa parte y no nos quedemos con dudas. Por ejemplo, entonces, ¿la amplitud qué es? La amplitud, por ejemplo, real sería así. Supongamos que está trabajando, estoy alimentando un equipo cualquiera. Supongamos una radio cualquiera, una radio, y trabaja, mi amplitud de la alterna lógicamente va a venir aquí, ¿no? Así bien. Pero ojo, hay uno más grande, más pequeñito, otro más grande, así. De esa forma viene la amplitud. O sea, no es constante. Entonces, el tester que hace no va a medir un ratito, por decirte, 200, en otro momento va a medir 250, en otro momento 230. Entonces, no tiene lógica que el tester trabaje así. Tiene que tener un valor intermedio. Por esa razón es que se ha establecido el BRMS como un valor intermedio que va a medir todos los valores que se mide como la amplitud. Entonces, ¿quién mide o qué equipo mide el voltaje máximo? Este voltaje máximo, voltaje pico, lo mide el osciloscopio. Entonces, estas medidas máximas lo va a medir el osciloscopio. ¿Ya? El osciloscopio. Este equipo es el que mide las señales en el tiempo con su forma real. ¿Ya? Y el tester es el que yo uso, el que está normalizado, voy a medir voltaje BRMS. ¿Ya? Bien, vamos ahora a integrar una parte. ¿Por qué este 180 radianes? Ahora, aquí está, bueno, aquí va esta parte. Aún hablamos bonito todo demás, pero alguien por ahí me dice, pero ¿dónde entra este? Bueno, vamos a ver dónde entra 180 grados. Estos 180 grados se refiere a la componente de la señal sinusoidal o cosenoidal. Son dos señales, senoidal o cosenoidal. Usted tiene que saber muy bien cuándo es una señal senoidal o una señal cosenoidal. Bien, una señal senoidal empieza desde un punto cero. Voy a empezar de esta forma, tiene esta forma. ¿Ya? Aquí es cero, quiere decir cero. Aquí, grados, 0 grados, por otras palabras. En este punto cero, que veo aquí, es 0 grados. Toda esta forma que ven aquí se llama ciclo. Esta forma que viene aquí es un ciclo. Es como decir una vuelta completa, en otras palabras. Una vuelta completa. Eso quiere decir que hasta aquí llega 360 grados. ¿No? 360 grados tengo ahí. ¿Ya? Entonces, si una vuelta completa es 360 grados, media vuelta aquí serán 180 grados. 180 grados. Listo, ahí tengo los 180. Entonces, ahora, ¿cómo interpreto este pi? Bueno, esta forma o esta expresión que veo aquí es para interpretar radianes. Porque puedo interpretar radianes o puedo interpretar grados. Yo quiero interpretar ahora, por decirles, quiero ver cuántos pi son 360 grados. Entonces, ¿yo qué voy a colocar? 100 es pi sobre 180 grados por 360. ¿Cuánto me saldría ahí? A ver. Pi sobre 180 por 360. 28. Me saldría 2 pi. ¿A ver? Aquí si es pi. ¿Cuánto le salió? ¿A alguien le salió que un valor? Miren. Aquí 180 grados es pi. ¿Ya? 160 grados, según la fórmula que multipliqué esta operación, toda esta parte aquí, ¿no? Toda esta parte aquí. Sería 2pi. Entonces, si yo quiero encontrar 360 grados, voy a tener aquí 2pi. ¿Entienden? Bien, pero no se lo voy a hacer fácil. ¿Cuántos pi equivalen 65 grados? ¿Qué me dice? A ver.
¿Cuántos pi equivalen 65 grados? ¿Quién me dice? Inge. ¿Cuánto? 20.6. 20.6. 17,39. 13 punto. A ver, miren, le dije, ¿no? Yo quiero expresar 65 grados a pi radianes, ¿no? Porque esto se expresa en radianes, ¿no? Aquí sería, ¿sí? Mira, aquí dice, para representar, tengo que hacer esta expresión, esta formulita, pi sobre 180 por los grados que yo quiero, o sea, o por el ángulo. Yo aquí les pedí 65 grados ahora. Pi sobre 180 por 65 grados, ¿cuánto sale? 1.13. 1. Ya, es en el, 1,13. ya, es en el dato real. No, no me sirve ese. Tiene que ser 1336 pi radianes. ¿Ya? Tiene que ser en fracción. 13 punto sobre 36 pi. ¿Ya? Ese sería su resultado. En el caso que se les pide esos grados acá. ¿Se entiende? Solamente es representarlo, pero dejarlo en su expresión original. Si ustedes lo cambian al valor, le va a salir 1.13, lógicamente, es el valor entero. Puede ser igual, pues está bien, no digo que está mal, pero lo mejor es expresarlo así en fracción, ¿ya? Es mejor expresarlo en fracción, pero 1.13 está bien, no digo que está mal. Si le ponen 13 está bien, pero normalmente sería expresarlo en fracción. Bueno, ya, espero que hayan entendido esa parte. Entonces, entiende el tema de cómo se comporta esta parte de la fórmula, ¿no? Mira, aquí está mi formulita que estoy expresando, ¿no? 180. ¿No? Ahora, si quiero hacer lo contrario, quiero expresar los pi radianes a grados, aquí está la otra formulita. ¿No? Para transformar de radianes a grados, aquí está, ¿no? Esta fórmula, ¿no? Y la otra sería para transformar de grados a radianes, lo contrario, ¿no? Aquí está. Eso es lo que representa esta expresión. ¿Y dónde va involucrada, no? O sea, ¿dónde sería representada este valor? ¿Se entiende? Para pasar al siguiente. Ya. Vamos a pasar con lo siguiente, ¿ya? Bueno, sería entonces, lo que hemos visto hasta el momento es un ciclo. Este es un ciclo. Vamos a borrar toda esta partecita para ver lo que está apareciendo. ¿Ya? Todo esto voy a borrarlo. Ya, esto ya lógicamente que lo estoy grabando, señores, así que no pasa nada. Después ya ustedes lo ven. Ahora todo esto. Ya, fíjense que aquí está una forma de representar ya los valores por ciclo. Aquí tengo, por ejemplo, un ciclo equivale a 360 grados, lo que dije hace rato, ¿no ven? Equivale a 2 pi, está bien, 2 pi. Medio ciclo, 180 grados, 1 pi. ¿Qué sigue después? Un cuarto ciclo, 90 grados, ¿no? 3 cuartos, 270 grados, ¿no? Entonces, esa sería una forma de representar. Caso contrario, un ciclo, un radian, ¿no? Un ciclo, ¿no? 57 grados. Y eso en radianes, ¿no? Hacemos la siguiente. Onda senoidal. Ya. Fíjense, aquí está ya lo que estaba explicando hace rato con el respecto al valor instantáneo. Ya, también se le dice valor instantáneo, sí. El valor pico máximo también se le dice valor instantáneo. Aquí tengo, miren, valor máximo de voltaje máximo. Y está esto que decía hace rato, el voltaje máximo o la amplitud máxima o también llamado voltaje pico. ¿Qué dice aquí? La forma de la onda de voltaje se llama onda senoidal, ¿no? La onda. El valor instantáneo de voltaje en cualquier punto de la onda senoidal se expresa por la ecuación voltaje es igual al voltaje máximo por el seno del ángulo. O sea, esto me determina a mí en qué punto se encuentra mi onda, o sea, en qué punto se estaría yo calculando, por decir, el voltaje que yo quiero. ¿Ya? ¿En cuántos grados estaría el voltaje determinado? Ya, veamos el ejemplo. Aquí tengo lo que es grados, ¿no? Grados, ¿no? O ángulo. Este puede ser así, o también puede ser alfa.
teta o alfa, cualquier lado sirve. Ejemplo, aquí tengo, vamos a hacer un voltaje, por ejemplo, en forma senoidal fluctúa entre 0 y un máximo de 10 voltios. ¿Ya? ¿Cuál es el valor del voltaje en el instante en que el ciclo está a 30 grados, 90 grados y 270 grados? Ya esa sería una pregunta, ¿no? Veamos la respuesta. Bien, bueno, se dice que una corriente alterna cambia en sentido. Bueno, aquí también está representando, bien. Aquí tengo la amplitud, y aquí tengo el voltaje. Vamos a ver si no me pasó un dato. Ya está bien, listo. Esta es mi onda sinusoidal. Y la pregunta, a ver, este gráfico no me sale, voy a salir no hay que dejar retroceder atrás. Aquí está la pregunta, ¿no? Y es su respuesta. Ya, le decía, aquí está la pregunta. Un voltaje en forma senoidal con un máximo de 10 voltios. Bueno, 10 voltios y 30 grados, 90 grados, 270 grados. Bien, esto está sencillo. Aquí vamos. Ahora sí. Este es el valor que me olvidó hace ratito. La pregunta. Y aquí está la respuesta. Voy a colocar aquí. Mi amplitud se refiere al tamaño de la amplitud, o sea, el tamaño de la onda. Aquí sería entonces mis 10 voltios. Ya. Entonces, ¿cuánto equivale, por decir, dice, a 30 grados, 90 grados y 270 grados? Entonces, fíjense, a 30 grados, aproximadamente a 90 grados, aquí está en 0 a 45, miren, y 0 a 45. Yo tendría que tener aquí ya definido los grados. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Aquí tengo dos, básicamente. 30 sería más o menos por aquí. Aquí estarían indicándome el voltaje por donde circula la onda senoidal. A 90 grados está aquí, miren. Y a 270 grados está aquí abajo. ¿Entienden? Ese es el comportamiento del movimiento de la señal senoidal y la posición en donde se encuentra la amplitud máxima. Con respecto a la 10 voltios, aquí sería menos 10 voltios, ¿no? Tanto positivo como negativo, ya que es alterna. Pues, lado positivo y lado negativo. ¿Ya? Esa es la respuesta. Aquí me está un ejemplo de los grados en cada posición de la onda. ¿Ya? No sé si se entiende ahí. ¿Se entiende lo que expliqué? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Bien. Ya. Sigamos con otro ejemplo. Aquí dice la onda senoidal, ¿no?, de voltaje. Se aplica una resistencia de 10 ohmios. Muestre la onda de carga de corriente senoidal alterna resultante. Vamos a ver su respuesta. Bien. Bien, aquí me está dando una resistencia. Me está dando un ejemplo. Aquí está. Este es el ejercicio anterior. ¿Ya? La amplitud de 10 voltios. Mira, aquí está la amplitud de 10 voltios menos 10 voltios. ¿Listo? Ahora me está pidiendo que encuentre en sí vamos a retroceder aquí atrás. Me está viendo que encuentre. ¿Listo? Ahorita. La onda me dice que encuentre la resistencia, me pide que encuentre la carga de corriente. O sea, quiere que encuentre la corriente con esta resistencia. Entonces voy a mi ejercicio y voy a encontrar que aquí, ¿ya? Mi amplitud es 10, ¿ya? Esta sería su forma de circuito, un generador que me envía una señal alterna, ¿no? Un generador que me envía una señal alterna, la resistencia del circuito y la onda de desplazamiento, tanto en corriente como en voltaje, ¿ya? Pero antes de graficar este dibujito, yo tengo que saber qué corriente es. Yo sé que son 10 voltios. Ahora, es la forma de encontrar la corriente voltaje pico, ¿ya? Entonces, la corriente pico, en este caso estamos hablando de corriente pico, por ahora, pico o máximo, es lo mismo que decir voltaje máximo, voltaje pico, igual es corriente máxima o corriente pico. Entonces, tengo mi voltaje máximo, que son 10 voltios, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, los 10 voltios, ¿no? Sobre la resistencia de 10 ohmios, sería 1 amper. Es decir, ya sé que es 1, entonces, en una escala de 1, graficaré mi onda, ¿ya? Tendría esta onda. Y siempre va a tener 180 y 360. Siempre va a tener esa forma. Por ahora. ¿Ya?
Me refiero a que esto, ¿cuál va a diferenciar, qué va a ser la diferencia más adelante de que cambie esto? Que se atrase o se adelante. Pero eso va a ser gracias a otras componentes que vamos a ir viendo más adelante, ya no una resistencia. La resistencia no me altera ni la corriente ni el voltaje. Se mantienen juntos. Entonces, ¿y qué va a variar de esto? Únicamente la amplitud. Como ven, el voltaje empezó en cero, ¿no ven? Empezó aquí. Y la corriente también empezó aquí, en el punto cero. ¿Qué varió? Si yo lo grafico esta corriente, aquí va a ser chiquitita. Por decir, hasta aquí llegó 1. Entonces, hasta aquí lo voy a graficar. Empieza aquí. 1. 0 aquí. Y aquí abajo, 1. Y termina aquí. ¿Entiendes? Entonces, ahí está mi 1 ampere. Esa sería la forma de la onda, tanto corriente. Esta sería mi corriente pico. Como mi voltaje pico. ¿Me entiendes? Inge, Dígame. o sea que el voltaje no de la onda es la intensidad. El voltaje, pero me repite la pregunta, por favor. Se interrumpió un poquito la señal. El voltaje no marca, es la intensidad la que marca. Las dos intervienen por si acaso. El voltaje marca una señal, ¿ya? Marca una señal con respecto a lo que la corriente determina, ¿ya? Voy a hacer un resumen general. Por ejemplo, en la alterna, en un circuito en alterna, quien determina la circulación de la corriente en más y menos proporción va a ser la carga, por si acaso. ¿Y qué es la carga? Dirán algunos. Cuando tú conectas una plancha, un refrigerador, una radio, te va a generar carga. Esa carga se deduce en una potencia. Esta potencia, ya sabemos la fórmula, es un voltaje y una corriente. ¿Listo? Entonces, esta es lo que me genera la potencia, pero adicionalmente, los motores, ya vienen motores en los equipos que tenemos instalados en la casa, son monofásicos, algunos quizás tengan trifásico, pero generalmente en la casa es monofásico, los motores más pequeñitos. Entonces me va a generar un coseno del ángulo. Aquí está el detalle. Esta es la fase. Aquí me va a permitir alterar la señal. ¿Ya? Ahora, con respecto a su pregunta, el voltaje, la amplitud, yo puedo aquí, pueden ser como en una tensión, pueden ser los 380 voltios, la que me envía la Creno, cuando yo conecto mi línea, 380, derivo con neutro, esto se vuelve en 220. Pero eso va a ser, por decir, mi valor que se usa para todos mis circuitos, 220 o 380, 220 o 380. Entonces, la corriente va a variar en función de la carga. ¿Ya? Eso va a variar. Puede ser más grande o más pequeña. Esa es la respuesta con respecto a lo que me hace. ¿Entendió o no entendió, estimado? Pregunta. No sé si le entendió. Sí, algo. Lo que es que aquí me muestra usted dos tipos de onda, Ya. ¿no? Lo que es la intensidad y la otra el voltaje. Ya. Sí, así es. Así es. Ingeniero. Hay dos. Sí, así es, por favor. En el oscilador que usted dice para ver la onda, ¿no? Y la frecuencia, digamos, que tiene la onda. Ya. Yo puedo conectar mi línea y mi neutro al oscilador, o cómo lo conecto y en cuál es la que si en la línea es donde esta gráfica, o cómo funciona, digamos, el oscilador para que yo vea esa gráfica. Ya, excelente. Buena pregunta. Ahí está más claro no puede ser. Mira, así. El generador de alterna, lo que te hace, como somos, es generarte una señal en alterna. ¿Ya? Olvídense del neutro. Lo que te hace generar es generarte una alterna, tanto positiva como negativa. O sea, no tiene polaridad, en otras palabras. Pero aquí les voy a mostrar un ejemplo hecho en Proteus. Vamos a ver ese ejemplito.
hecho en Proteus. A ver, déjenme cambiar esta opción acá. ¿Ya? Lo voy a abrir el programita de Proteus. Ahorita, por favor. Vamos a compartir con el de Proteus. Y ahí vamos a ver el generador. Y van a ver que voy a colocar alterna y cómo se va a alterar mi señal con un generador. El generador lo que hace es hacer prácticamente eso. Ahorita vamos a ver. Ahorita a ver. Este profesor está cargando ahorita la aplicación. Como toda aplicación tiene sus momentos de tardío. Ahorita vamos a ver el ejemplito para que quede clarito el tema del generador, el tema de la lista que lo tengo abierto ya. Bien, aquí vamos a ver este pequeño generador. Voy a compartir el Proteus. ¿Listo? Bien, aquí está Proteus. Ya. Voy a un lado. Tengo otras cosas dibujadas ahí, pero no me va a afectar en nada. Primero, voy a colocar mi generador. Voy a hacer clic en la P, clic, ¿no? Como usamos en voy a colocar aquí mi vecine, se llama vecine, es mi generador 1. Doble clic para agregarlo, o alternator. Es otra forma también de colocar mi alternador. Listo, este es mi alternador. Voy a colocar un foco, una lámpara como carga. Esta es mi lámpara. ¿Listo? Y las tengo resistencias ahí metidas ya. Bien, ahora voy a colocar mi vecine. Dice, ¿no? Vecine. Ahí está. Y tengo aquí también mi alternator. Son iguales. Estos dos son los generadores. ¿Ya? Voy a usar a ver cualquiera. Este puede ser uno. Pero hay algo que debo saber. Configurarlo. Porque si yo lo conecto, mi lamparita, a mi lámpara, supuestamente esta lámpara se va a alimentar, yo le voy a colocar 230 voltios. Como en los focos, ¿no ven? 230 voltios. No me interesa ahorita la potencia, solamente quiero el foco 230 voltios. Si yo lo conecto directamente al 100 Proteus, le pongo play, no brilla. No, o sea, no va a prender. Bien, pero está trabajando, miren. Bueno, esto voy a quitarlo. Bien, está trabajando, ¿ven? Se mueve. El generador trabaja, pero no ilumina nada. No me sirve así. Hay que configurarlo. Entonces, ¿cómo se configura? Con lo que estamos haciendo ahorita. Voy a hacerle doble clic. Y aquí dice frecuencia y voltaje. Bien, aquí ¿qué dice? Amplitud, ¿lo ven, no? Dice amplitud. ¿Y ustedes cómo sabrían qué amplitud tiene mi voltaje para que yo pueda colocar ahí? Yo sé que es 220 voltios. A ver, colocaré 230 voltios. ¿Ya? Ok. Play. A ver. Prende apenas, pero no es lo legal. ¿Ya? Hago doble clic otra vez. No voy a colocar los 30 voltios porque no es amplitud. 230 voltios es BRMS. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer la operación? De esta forma. Voy a usar mi lapicero. Voy a aplicar una formulita para calcular bien. Voltaje BRMS. O sea, quiero calcular el BRMS. ¿Por qué tiene BRMS? 230 voltios. Es igual a voltaje pico. Ya saben qué es voltaje pico, ¿no? Estamos refiriendo a la amplitud. Sobre raíz de 2. Entonces, haciendo, a ver, reemplacen ahí. ¿Cuánto me sale? Yo quiero voltaje, ¿yo qué tengo? Pico, ¿no? Entonces, mi voltaje pico, no, tengo el del foco nomás. El del foco. 25 voltios. Tendría, perdón, ¿no? Que yo tengo el voltaje pico, el voltaje BRMS no lo tengo. ¿Ya? Yo tengo voltaje pico, yo sé que yo quiero aquí calcular la amplitud, ¿bien? Quiero amplitud, no quiero BRMS. Entonces yo diría, voltaje pico es igual a BRMS por raíz de 2. ¿Cuánto sale ahora ahí? BRMS por raíz de 2. BRMS es 230 voltios, ¿no? Por raíz de 2. ¿Cuánto va a ser? 300. ¿Cuánto? 300.27 325. Muy bien. 325. voltios. Punto 27. Sí. Voltios. Pero este es pico, ¿no? Voltaje pico. Entonces, para esto yo voy a colocar aquí.
Aquí. 325.27. Frecuencia de línea, ¿cuánto es? Nivel Bolivia, 50 Hz. Ok. Fly. Y esto tiene que trabajar sin problema. ¿Ve? Ahora sí funciona así. ¿Ve? Ahora brilla bien. Constante. El acerato era muy opaco, no era su tensión. Era menos. ¿Ya? Pero que vamos a medir. Mira acá, doble clic. Voy a usar voy a colocarlo un voltímetro en alterna. Aquí. Listo, un voltímetro en alterna estoy usando acá. Clic. Señores, se va a cortar ahorita la señal. Les mando el link ahorita, por favor, ya. Voy a dejarlo, lo voy a desactivar. Les mando el link para que continuemos con estos ejemplos. Bueno, se va a cortar ahorita.